Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre la idea de ciencia y la divulgación. Es el primer video de esta sección sobre divulgación de la ciencia. Bueno, en primer lugar, habrá que decir que las características, el enfoque y los contenidos de la divulgación científica dependen de la propia idea de ciencia que tenemos. Bueno, parece trivial decirlo y es casi una obviedad, pero la divulgación de la ciencia que vamos a hacer o que hacemos va a depender mucho del concepto de ciencia que nosotros tengamos, ¿sí? Cada idea de ciencia o definición expresa o no que tengamos va a tener como resultado una divulgación científica diferente. Por ejemplo, si pensamos a la ciencia como un conjunto de conocimientos verdaderos y objetivos, pues lo más importante será hablar de temas disciplinares, de teorías, leyes y de objetos. Y en esta versión de la ciencia, pues también tiene una alta carga ideológica acerca de, por ejemplo, la objetividad, la verdad y la neutralidad de la ciencia. Y así vamos a tener un subtexto oculto, o lo que podemos llamar un contenido oculto, en la manera en que hablamos de nuestros temas divulgativos. Pero, por ejemplo, si pensamos que la ciencia se caracteriza o se diferencia de otras formas de conocimiento por el famoso método científico, entonces nuestros productos divulgativos se van a centrar más pues en los procesos, las hipótesis, los experimentos, y tendremos material o contenido divulgativo que tenga que ver más bien con esta idea de la verificación del conocimiento, de la prueba experimental, etc. Pero si nosotros, por ejemplo, pensamos que la ciencia es una práctica social o una institución social, entonces vamos a tener una visión cultural de la ciencia, y por lo tanto lo que ahí será importante son los contextos sociales y culturales donde se desarrolla la ciencia, y nuestros productos divulgativos tendrán un fuerte contenido histórico, con a lo mejor elementos sociológicos o psicológicos de la propia ciencia. Y además, en esta visión cultural de la propia ciencia, pues no podríamos pensarla como un producto neutral, sino incluso analizarla desde una perspectiva política. Por lo tanto, el concepto de ciencia que nosotros manejemos va a transformar nuestros productos divulgativos, porque tendremos incluso una filosofía de la propia ciencia y una ideología diferente de lo que es el desarrollo del conocimiento científico. Cuando hablamos de divulgación científica, generalmente solo pensamos en ciencias naturales, en temas de la biología, la física y la química, pero en realidad la idea de divulgación científica también debería incluir a la tecnología. Entonces deberíamos hablar de divulgación de la ciencia y la tecnología. Incluso cuando hablamos de divulgación científica, deberíamos hablar también de ciencias sociales, ampliar nuestra idea de divulgación de la ciencia para hablar de materias como la antropología, la arqueología, la economía. Ahí ya estamos teniendo el paso de una idea de divulgación de la ciencia a algo más amplio, como lo que se llama ahora apropiación social del conocimiento. E incluso podemos hablar de divulgación de las humanidades, divulgación de la historia, de la filosofía, de la literatura. E incluso rebasar esa frontera para divulgar los llamados saberes tradicionales.